Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe, que es un escritor que pertenece al romanticismo literario. Tiene una literatura muy particular, es un escritor muy particular. Siempre he pensado que para leer cualquier obra literaria tenemos que conocer un poco acerca de la vida del autor para saber cuáles son los demonios que trae dentro del alma para crear personajes. Y él es muy interesante porque crea personajes bastante terroríficos. Su literatura es muy especial. Vamos a hablar un poquito acerca de él y de su vida. Edgar Allan Poe nace en Estados Unidos. Él perdió a sus padres desde muy pequeñito, cuando contaba con solo 2 años de edad. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron muy traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convirtió en una de las obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con su papá adoptivo y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe consiguió que estuviera estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. En 1827, en el año de 1827, pero él era muy jugador y le gustaba mucho la bebida. Por lo tanto, por eso tuvo muchos problemas. Fue expulsado de varias escuelas. También su padre adoptivo le conseguía ciertos cargos importantes y por su mismo alcoholismo era destituido del cargo. Se alistó en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció un libro de poemas y algunos textos que le ayudaban a publicar sus amigos, porque su padre adoptivo se oponía completamente a que él fuera escritor, no lo apoyaba en ese sentido. También un dato muy curioso de él es que se enamora perdidamente de la mamá de uno de sus compañeros. Cuando él era muy pequeño, incluso le dedica un poema. Pero su matrimonio fue con una de sus primas. Su prima era muy pequeña, ella tenía 13 años, se llamaba Virginia Clem, y por esta época fue redactor del periódico Southern, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur. Colaboró en varias revistas en Filadelfia y en Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso, lo hizo muy notorio. También cabe destacar que su esposa tuvo una enfermedad muy larga y fue una experiencia muy amarga para él. Ella murió en el año de 1847 y muere de tuberculosis, pero fue algo muy impactante para él, y es donde denota toda su tristeza y toda su nostalgia. Él tiene diferentes obras, como por ejemplo El fundamento del verso, La filosofía de la composición, El periódico poético. También Poe sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía, y ella dedicó sus mayores esfuerzos, aunque tiene cuentos que son muy reconocidos y que yo pienso que fue en donde destacó mucho más por la temática que él maneja. Uno de sus últimos libros fue El Cuervo,
que es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Algunas composiciones de Poe son desgajadas de los poemarios que forman parte y alcanzaron una notable popularidad. Tenemos el cuento del gato negro, en este cuento, que es el que nosotros vamos a leer el día de hoy y que le tienen que poner pausa al video para que ustedes corran por su libro. El cuento del gato negro viene en su libro, y este cuento, muchachos, es un cuento donde el narrador es un narrador protagonista. Va a contar su propia historia. Está narrado en primera persona. Nosotros ya habíamos visto tipos de narradores. Cuenta con escasos 3 personajes. Uno de los personajes, si ustedes lo quieren ver, como un personaje que no tiene ninguna participación directa, pero es muy importante, que es el de su esposa. El gato negro fue publicado en 1843. Es uno de los cuentos de horror que este ilustre personaje concibió y que es tomado en cuenta entre sus obras como un relato en donde lo fantástico y lo macabro modifican una historia. Muy común y muy corriente, pero es llevada al extremo y cuenta con un desenlace que no todos esperamos. Entonces, el gato negro, vamos a empezar a leerlo, solamente un fragmento, ¿va? Dice: no espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple el relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple, suscitantemente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba en mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando llegué a la virilidad. Se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abrigado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve una alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro con cejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una saciedad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo mencionó la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada.
Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera atrás de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia día a día, me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme del maltrato, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, ante el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojecido, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correcías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcancé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. ¿Ustedes continúan la lectura, muchachos? Aquí vienen las actividades que yo les voy a mandar por nuestro grupo de Messenger y por algún otros medios si ustedes no las logran descargar, o nuestro grupo de WhatsApp, ¿va? También les dejé un enlace, muchachos, para que vean el cortometraje, y mañana les voy a mandar la actividad que ustedes tienen que hacer con el cortometraje. Espero que ustedes sigan y continúen la lectura para que ustedes puedan hacer la actividad del día de mañana, muchachos. Edgar Allan Poe tiene una literatura muy, muy especial. Creo que le hubiera gustado mucho, por ejemplo, algunos de sus compañeros como a Gael, como a Armando. Perdón que los mencione y les mando un saludo, pero es como un tipo de literatura no tan apto para los sensibles. Está muy padre, sigan leyendo el cuento para ver el desenlace.